Muy buenas a todos equipo, soy Marius Abou de Lean4Football y en el vídeo de hoy analizaremos a uno de los medios más emblemáticos de la historia por su elegancia y calidad de juego, el italiano Andrea Pirlo. Aparte de lo mucho que podemos aprender de la forma en la que jugaba Pirlo y de las decisiones que tomaba, los jugadores que no posean un gran físico y más en concreto la velocidad, podrán intentar copiar su estilo de juego y adaptarse. Eso sí, antes de empezar el vídeo te pido que me dejes un bonito like y que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Bueno, vamos con el vídeo, equipo. Como he dicho anteriormente, este vídeo será muy útil para aquellos jugadores que no dispongan de una buena velocidad o directamente sean lentos. Pirlo era un jugador que prácticamente jugaba andando y aún así consiguió ser uno de los mejores. Quiero recalcar, como en el vídeo anterior que hicimos sobre Toni Kroos, que cuando digo lento me refiero a lento dentro de la élite del fútbol. Este tipo de jugadores no destacan por su velocidad de movimientos, sino por su velocidad mental. Seguramente si te pones a echar una carrera con alguno de estos dos van a correr más que tú. Por lo tanto, son lentos comparados con cualquiera de los jugadores que tienen a su alrededor, pero lo suplen, como digo, con su calidad técnica e inteligencia. Vale, empecemos hablando de dónde juega Pirlo. Pirlo comenzó jugando en la media punta, lo que se suele llamar un 10. Debido a su poca velocidad y poderío físico, se le retrasó de posición. Este cambio que hizo Pirlo puede que te ayude o te inspire para cambiar de posición, quién sabe. Vale, en la posición donde se coloca es el jugador de ataque más atrasado del equipo. Básicamente es el eje que conecta a los defensas con los atacantes. Claramente ser el eje de juego de tu equipo no es fácil, requiere mucha calidad. La formación más habitual con la que jugaban los equipos donde estuvo Pirlo era la formación en rombo o con 3 defensas. Que también hay gente que lo dice que son 5, depende cómo lo veas, vaya. Mira estos ejemplos de dónde se posiciona para recibir el balón y distribuir el juego. También hay que recalcar que Pirlo era un mago y ser la batuta del equipo no era un problema. Pero cuando hablamos de tareas defensivas, cambian las cosas. Por ello, la mayoría de veces iba acompañado de otro jugador que pudiese hacer el trabajo sucio, como podía ser De Rossi en Italia, o Marchisio o Arturo Vidal en la Juventus. Es decir, en el medio con Pirlo se necesitaba un jugador que equilibrase la balanza para también poder defender adecuadamente. Después de entender un poco dónde jugaba Pirlo, hablaremos de sus habilidades. Levantar la cabeza. Como siempre decimos, esto es algo que diferencia a los jugadores amateurs de los profesionales. Pensar antes que el rival y organizar la jugada en tu mente. Para ello es esencial levantar la cabeza y saber los jugadores que hay a tu alrededor, sobre todo cuando no se es muy rápido y si por ejemplo nos hacemos un control más largo de la cuenta, por no saber que tenemos un jugador a nuestra espalda, no podremos rectificar a través de nuestro físico. Pirlo esto lo sabía y tenía todo medido al milímetro. Por lo tanto, fíjate que Pirlo siempre levanta muchas veces la cabeza para poder actuar más adecuadamente en el partido. Cubrir la pelota. Una habilidad muy buena que tenía Pirlo era cubrir la pelota de los contrarios. A través de buenos controles de balón y conducciones con ambas piernas, escondía el esférico a la perfección. Hay que decir que siempre viene bien tener más músculo o fuerza que tu rival para que no te la quite y cubrir mejor aún el balón. El ejemplo claro es Riquelme. Pero podemos ver en Pirlo, en Xavi o Iniesta que no es necesario ser el más grande para cubrir el balón, sino pensar adecuadamente y esconder el balón con ambas piernas. Te dejo aquí un tutorial sobre esto mismo que seguramente te ayude a entender mucho mejor esta habilidad y cómo entrenarla y aplicarla. Regates. Cuando se piensa en regates, uno se suele imaginar desbordes con velocidad explosiva o skills llamativos, pero Pirlo es un clásico y pasaba de esto. Con leves fintas con el cuerpo y algún rivelino o bicicleta era capaz
de zafarse del contrario y buscar el hueco libre. Levantando la cabeza y sabiendo dónde está el contrario, se iba de este realizando un leve gesto hacia un lado para irse hacia el otro. Observa que en muchas ocasiones no le puede ganar tanto espacio al rival porque no dispone de esa velocidad explosiva, pero sí que gana el espacio suficiente para poner su cuerpo entre el balón y el contrario, escondiéndolo y siguiendo yendo para adelante. Visión de juego y pases sin mirar. Cuando hablamos de pases sin mirar, no es exactamente sin mirar, sino que engaña al rival con su mirada. Me refiero, Pirlo, tras haber levantado la cabeza con anterioridad y saber qué jugada va a realizar, da los pases que quiere dar no mirando hacia esa zona. Si nosotros estamos mirando, por ejemplo, hacia la derecha, el rival está recibiendo información de que estamos mirando ahí y por lo tanto se posicionará para cubrir ese posible pase. Pirlo, de esta manera, con este engaño, puede dar mejores pases entre líneas y aprovechar los buenos desmarques de sus compañeros. Claramente, para dar este tipo de pases hay que disponer de una buena visión periférica, viendo a través del rabillo del ojo y un gran toque de balón. Si consigues dominar esta técnica, serás un jugador muy importante en tu equipo, puesto que conseguirás dar un gran número de pases peligrosos y de asistencias. Para nosotros, esta es la mejor habilidad que tenía Pirlo. Visión de juego increíble que la hacía ver pases impensables. Si os parece interesante esta forma de dar pases y queréis saber cómo podéis mejorarla o entrenarla, dejadnos un comentario para hacer próximamente un tutorial. Hacia adelante. Pirlo era un jugador que arriesgaba mucho en el pase, es decir, juego directo y rompiendo líneas. Y esto se puede observar en sus intercepciones. No se lo pensaba y jugaba hacia adelante. Bueno, sí que se lo pensaba porque era un puto genio y lo pensaba muy rápido. Si tras una intercepción veía la mínima posibilidad de hacer daño al rival, lo hacía. Hay que decir que no es nada fácil estar en tareas defensivas y tras robo ya sabes que tienes un compañero desmarcado o en buena posición. El balón todavía no estaba en los pies de Pirlo, pero su cerebro ya había planificado la jugada tras robo. Hay que decir que es importante que no te obceques con esto. Tras el robo no hay que arriesgar siempre. Recuperar la posición para el instante, volver a perderla no es buena idea. Entiende el juego y recuerda que en muchas ocasiones, sobre todo si tu equipo está corriendo mucho y no está teniendo la posesión, es mejor dar un pase de seguridad tras robo que jugársela y tener que volver a robar la pelota. Como he dicho antes, sobre todo si no posees un gran físico y aunque lo tengas, intentar copiar, mejorar o entender estas habilidades seguramente te harán un gran jugador. También hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede tener esa calidad, así que si no eres bueno técnicamente y quieres suplirlo con tu físico, échale un ojo a las asesorías y entrenamientos de futbolista personalizados que estamos haciendo con nuestros amigos de Efficient Football. Mejora tu velocidad, tu fuerza o evita lesiones. Ya hay más jugadores como tú que están entrenando con nosotros, así que entra en el enlace en la descripción y pasa al siguiente nivel como jugador. Podríamos analizar su pase largo y balón parado, que también es flipante, pero es que no queremos que se alargue tanto el vídeo. Así que equipos, si queréis que el canal siga durante más tiempo y ayudarnos, recordad que os podéis unir al equipazo L4F dándole al botón de aquí abajo, si no también puedes compartir este vídeo con quien conozcas, darle a like si te ha sido útil y comentar qué te ha parecido este vídeo, qué vídeos quieres ver próximamente en el canal o qué jugador querrías que analicemos. ¿O qué tutoriales quieres ver próximamente? Tú, coméntanos aquí abajo. Comenta. También recuerda darle al botón de aquí. Dale y activa la campanita para no perderte nada de lo que subimos. Que YouTube es malvado y no te avisa. Es que en serio, chicos, no sabéis lo que fastidia cuando YouTube nos avisa. Porque nosotros os queremos mucho y queremos que veáis nuestros vídeos y no os sale la notificación. Entonces no os enteráis de que subimos vídeos. Así que dale a la campanita, que es muy bonita. Uf, la pedazo de rima que me ha salido. Bueno, chicos, aquí también tenéis unos vídeos que os pueden interesar mucho y yo creo que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo otra vez y nos vemos en siguientes vídeos, equipo. Es que en serio, chicos, ¿no sabéis lo que fastidia? Que no os avise YouTube. Es que es muy duro.
Es que, ¿por qué no os pone la notificación de Living for Football ha subido vídeo? Es que no aparece. Y nos lo decís muchos y claro, nos duele aún más. Así que, si no, estaros atentos porque subimos todos los jueves y sábados. Y ya si tal, vamos a intentar subir algún vídeo lunes y martes. Pero no os prometemos nada, ¿eh? Que es que esto todavía no nos da para comer y hay que trabajar y estudiar y muchas cosas. Ojalá vivir de esto y hacer un vídeo cada día, chicos. Pero es que no nos da la vida. Bueno, chicos, os dejamos unos cuantos vídeos aquí en los lados. Y nada más, un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos, equipo.